Evangelio según Marcos, capítulo 10, y empezar en el versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ya hemos visto hace unas semanas que el Señor Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y yo quisiera que nos centráramos en este día en la venida del Señor Jesús para morir, la muerte de Jesús. Un poco extraño, hemos estado hablando de la resurrección y hoy en día el mundo que nos rodea celebra la resurrección. No habría resurrección si no hubiera muerte. Y tampoco soy yo dado a estas festividades. Pero cuán inmensa y rica es la palabra del Señor. Y deberíamos de centrarnos en esta idea. La gente, como vemos aquí, incluso los discípulos, confundían mucho la función de Cristo. Haz justicia en medio de nosotros. O danos el privilegio de poder sentarnos a la izquierda o a la derecha de tu reino. Y el Señor Jesús: esto no es dado por mí, esto no es mío, sino aquello que ya está dispuesto desde la eternidad. Yo he venido para que me sentéis en un trono aquí en la tierra, o para que me hagáis el rey subido en un caballo de victoria. No, ¿por qué razón vino Jesús a este mundo? Bueno, vino a buscar y vino a morir. Fijaros bien la situación actual en la que estamos viviendo, sobre todo cuando se acercan estos días, los días de Semana Santa, y cómo se vive esta muerte de Jesús de una manera tan externa, una religión externa y folclórica, que se confunde el luto de algunos con orgías y con fiestas. Es una celebración que no sirve para nada. Lo que la gente está hablando y tratando acerca de la venida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, no sirve para nada, no quita el pecado, en todo caso lo esconde debajo de sus caperuzas y debajo de sus adornos y supersticiones. Pero, ¿qué concepto tenemos tú y yo acerca de la muerte de Jesús? Los que nos rodean los podemos ver con emociones exaltadas, con un fervor extraordinario. Nos conmueven seguramente a vosotros y a mí cuando miramos en la televisión o si os habéis atrevido a pasear por las calles en esos momentos especiales, como la gente llora. Incluso hay gente que se golpea y que se emociona y se traspone ante esas imágenes de escayola y de madera que están a su alrededor. Pero esas emociones, esos ritos, no solucionan nada. No solucionan los problemas. Lo que en realidad están haciendo es simplemente adornarlo con algo más, pero no están buscando realmente la voluntad del Señor, porque no es conforme a las Escrituras. Hay incluso gente que adora la muerte.
Yo recuerdo cuando estábamos en el servicio militar y nos invitaban a los soldados a apuntarnos a la legión porque son los novios de la muerte. O podemos ver en algunos lugares, algunos de los vuestros países, de los que estáis aquí, como gente que venera la muerte y sale con las calaveras de la gente y la importancia de la muerte en los rituales y el de todos los santos. La Escritura no dice que nosotros veneremos o adoremos o tengamos en cuenta la muerte. La muerte es algo horrible y no la deseamos. Ni siquiera nosotros veneramos la muerte de nuestro Señor Jesús como algunas personas puedan pensar y puedan sentir. Hay un acontecimiento muy interesante en el Antiguo Testamento, está en Segunda de Reyes, capítulo 17, porque nos dice allí que el pueblo de Israel había sido llevado fuera de su tierra, pero cuando había invadido aquella tierra y había quedado desierta, dice que se levantaron alimañas, fieras, que destruían y dañaban y convertían aquel territorio en un inmenso peligro. Así que nos dice que el emperador de aquel lugar envió gente, dice, vamos a poner allí sacerdotes de Yahvé, para que allí puedan ayudar y puedan quitar aquellas alimañas. Y la gente de Samaria, la gente que estaba en aquella tierra, empezó a tener algo de confusión, porque si leéis después, más adelante, en este pasaje, nos dice que la gente a la misma vez tenía temor del Señor, pero levantaban sus propios ídolos. Nos dice en el versículo 28, por ejemplo, tenían temor de Yahvé, pero sirven a otros dioses. En realidad, dice más adelante, no era un verdadero temor. Y esto es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. La gente tiene preocupación, la gente tiene miedo y temores. Y entonces le dan seriedad a la muerte y piensan también en la muerte de Cristo. Y nos da la sensación de que su religiosidad es sincera y es honesta y es verdadera, pero no. Está ocurriendo lo que nos estaba diciendo ahí en ese pasaje de Reyes. Temían a Dios, pero levantaban sus propios ídolos. Y nos da la sensación de que sí, está Cristo allí, pero nosotros seguimos haciendo lo que bien nos parece. No hay una conversión del corazón, no hay un deseo de buscar la voluntad de Dios. A veces pensamos, nosotros los creyentes nos tendríamos que sentir emocionados cuando pasan la muerte de Cristo por nuestras calles. Y podemos ver esas imágenes con esas expresiones tan horribles de Cristo y lo podemos ver ensangrentado, y cuando hacen esas películas de esa manera tan horrible, viendo a nuestro Señor sufrir, están paseando la muerte de Cristo entre las imágenes de santos y de vírgenes de escayola y cirios. ¿Es eso lo que nosotros sentimos? ¿Qué tenemos que sentir nosotros los cristianos cuando el mundo, justo hoy, en casi todos los canales de televisión, en todas las revistas y periódicos, en las calles en las que estamos viviendo, nos hablan de la muerte de Cristo? ¿Es este nuestro Cristo? Y nos hablan de la muerte de Jesús. ¿Es esa la muerte que nosotros buscamos? ¿Nos aporta a nosotros algo? Fijaros bien otro acontecimiento. Si miráis en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, nuestro Señor Jesús está llevando la cruz. Tremenda imagen la que se nos representa allí. El Señor Jesús, en el capítulo 23, versículo 26 en adelante, está dirigiéndose al monte para ser crucificado, y las mujeres y los hombres del pueblo salen y lloran. Tiene que ser una imagen patética, terrible, como la imagen que nos quieren representar en nuestras Semanas Santas. El Cristo ensangrentado llevando la cruz y sufriendo. Y la gente a su alrededor llorando. Nos produce tantas emociones ver a nuestro Señor sufrir. Pero fijaros lo que dice nuestro Señor Jesús. No lloréis por mí, llorad por vosotros. Y lo que está ocurriendo con este ritual folclórico y festivo es que la gente ha confundido las cosas. Lloran por ese Cristo que sufre. Pero la Escritura, nuestro Señor Jesús dice, no lloréis por mí, llorad por vosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos que venir en un momento como este y tenemos que hablar acerca de la muerte de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué significa que el Señor Jesús dejara el cielo y viniera a este mundo a morir?
Yo he venido aquí para servir, dice, y para dar la vida en rescate de muchos. Y si vais en Filipenses, nos dice que cómo Él se humilló y se humilló hasta la muerte. No lo humillaron, Él lo hizo, Él se entregó. Bueno, quisiera que miráramos algunas cosas que están totalmente en contra de lo que la sociedad religiosa y católica nos quiere enseñar e instruir. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acerca de la muerte de Jesús, que es tan elemental y esencial que tú sepas en esta mañana? Bueno, lo primero que nos dice en este pasaje que hemos leído en Marcos y en otros lugares es que la muerte de Jesús no fue un terrible y desgraciado accidente. No es que el Señor Jesús vino a buscar algo como que le sirvieran de autoridad, vino para conquistar con su hermosura y con su grandeza, pero que las cosas salieron un poquito mal y que entonces tuvo que morir en la cruz. No os equivoquéis. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue un accidente. No es como cuando tú planeas que algo salga bien y tropieza y sale mal. Nuestro Señor Jesús no vino aquí como una víctima del sistema. Voy a cambiarlo, pero para que veáis que el sistema está mal, entonces me van a quitar la vida. El Señor Jesús no es un mártir. Tenemos muchos grandes nombres en nuestra historia, mártires de la fe. Ahora mismo muchos creyentes estarán sufriendo por su fe y serán parte de esos mártires. Pero nuestro Señor Jesús no vino aquí a ser un mártir. Ni siquiera, fijaros bien lo que voy a decir, ni siquiera nuestro Señor Jesús vino aquí a ser un ejemplo. Es verdad que es un ejemplo. Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Pero la función principal de nuestro Señor Jesús al venir a este mundo no fue ser un ejemplo. Qué bonito, qué bien experimentó, qué cosas hizo nuestro Señor y así nosotros deberíamos de hacerlo. Que fuéramos que imitáramos al Señor Jesús incluso hasta la muerte, es algo que el apóstol Pedro nos dice, pero esta no es la principal razón. Lo que nos dicen las Escrituras, fijaros bien, es que fue una decisión divina por la que el Señor Jesús vino a este mundo. Imaginaros, si es que os podéis imaginar, yo no soy capaz de hacerlo, pero imaginaros la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu, en esa eternidad que no podemos medir, tomando una decisión. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, dice que el Padre envió a su Hijo a morir. No está diciendo, bueno, yo lo he enviado para que crean en Él, lo confíen, lo adoren, que podría haberlo dicho. Pero no, lo que dice es que el Padre tomó la decisión de enviar a su Hijo para que muriera. En nuestra sociedad esto sería un crimen. Si alguno de vosotros me dice que ha cogido a su hijo o a su hija y que lo va a enviar a algún sitio para que lo maten, lo que haría en primer lugar era la policía y meterte o en la cárcel o en un manicomio. Pero esto es lo que está diciendo las Escrituras. La Escritura no nos dice en ningún lugar que la decisión de la muerte de Jesús fuera del diablo, fuera del mundo, fuera de la gente. El primero que decidió que el Señor Jesús muriera en una cruz fue el Padre. No vamos a entrar en los detalles de por qué el Padre envía a su Hijo a morir. Lo veremos en otra ocasión, por otras razones. Pero no solamente eso, sino que nos enseñan las Escrituras que en esa eternidad nuestro Señor Jesucristo se ofrece voluntariamente a morir. No está diciendo, si me obligas, no me queda otra solución, pero voy obligado, que sepas. No, dice que Él mismo se ofrece. Es decir, que teniendo toda la gloria, teniendo toda la majestad y eternidad, en algún momento, por alguna razón que también nos revela las Escrituras, nos dice que el Señor Jesús vino voluntariamente a morir en una cruz. Que fue una decisión del Padre, pero que es una decisión propia mía. Yo la entrego, dice, para después volverla a tomar. Y no solamente eso, sino que además la misma Escritura también nos enseña que el Espíritu Santo bendice esa muerte.
y la aplica al corazón y a la mente de los hombres, la enseña y la instruye. Pudiéramos imaginar que el amor que el Espíritu, que le demuestra las Escrituras, tiene por el Hijo, en esa rendición y en esa unión que tienen, el Espíritu hubiera dicho, voy a evitar, es Dios, y pudiera haber evitado la muerte de Cristo, no, pero lo que hace es entregarlo al desierto para que lo tienten y provocar el corazón de Judas y la ineptitud de Pilatos, la maldad de la gente, para que nuestro Señor Jesús fuera crucificado en una cruz. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No fue algo que se les escapara de las manos, sino que la misma Trinidad, Dios quería que nuestro Señor Jesús viniera aquí a morir. Y nos dice además las Escrituras que la muerte del Señor Jesús estaba planeada en todos sus detalles. En el libro de Hechos se nos dice que desde antes de la fundación del mundo estaba ocurriendo aquello, había ocurrido hace unas semanas, unos meses, según la decisión que se había tomado en la eternidad, capítulo 2, versículo 23. Tremendo. No es algo que aquí viene, aquí lo hacemos, espontáneo y circunstancial. No, era algo que ya estaba decidido, estaba ocurriendo en un momento de la historia, pero porque la decisión divina ya había sido tomada. Y si no, pues leer en Isaías 53, por ejemplo. Isaías 53 nos dice que era necesario que nuestro Señor Jesús, el Mesías, viniera, sufriera, y muriera, llevando consigo nuestros pecados y nuestras enfermedades. La Escritura ya la estaba señalando antes de que ocurriera. No vino aquí un escritor diciendo, estaba planeando yo escribir después de investigar todas las cosas, Lucas, para decir que nuestro Señor Jesucristo vendría victorioso y aquí ahora tengo que señalar tristemente con unas lágrimas que Cristo murió. No. En el Antiguo Testamento ya se estaba diciendo que nuestro Señor Jesucristo tendría que venir para morir, con todos sus detalles. Y podemos ver a lo largo del Evangelio cómo nuestro Señor Jesús una y otra vez nos dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea entregado, traicionado, maltratado y muerto. Si esto nos es sorprendente, por lo menos a mí me es sorprendente, que la Escritura diga que la muerte del Señor Jesús fue buscada, que fue mandada y ordenada por la divinidad, por Dios el Padre, que el Señor Jesús entregara voluntariamente Él, que es el autor de la vida, y que el Espíritu, además de eso, apremiara y bendijera aquella muerte terrible. No solamente esto ya nos sorprende, sino que nos dice a las Escrituras que además Jesús buscaba la muerte. No entramos en el concepto del rescate y del servicio, que son también dos cosas muy importantes en la venida del Señor, pero fijaros bien lo que nos dice. Al Señor Jesús no le arrebataron la vida, sino que Él la entregó. Y esto es una gran diferencia. Algunos de vosotros tenéis un deseo y una carga en vosotros tremenda, por vuestros hijos, por vuestra gente. Incluso estaríais dispuestos, estoy seguro, en gran parte de vosotros a dar la vida por un ser querido, incluso por un ideal. No es que vosotros vayáis y digáis matarme, pero si es necesario podéis tomar mi vida, no la entrego, pero si me la arrebatáis, la daré por bien concedida. Pero la diferencia de nuestro Señor Jesús es muy grande, es crucial. A Él no le arrebatan la vida. Yo voy a hacerlo hasta que a algún loco le apetezca clavarme en una cruz. No, yo quiero ir a Jerusalén para ser clavado en una cruz. Juan capítulo 18, por ejemplo. Además de esto, fijaros bien porque vosotros al final os vais a morir. Ninguno de vosotros va a vivir. Y podemos decir, bueno, la muerte al fin y al cabo es algo natural. ¿Qué más da que me quiten la vida ahora, siendo más joven, o que me la quite la enfermedad, un accidente? Yo sé que ninguno de los que estáis aquí vais a vivir 100 años más. Entonces, todos nos vamos a morir.
y será triste cuando veamos a algunos de vosotros que ya van desapareciendo, quizá yo el primero. La muerte es algo natural, es algo normal, pero no la muerte de nuestro Señor Jesús. Porque nos dice Pablo en 2 de Corintios, o nos dice también Pedro en su primera carta, que nuestro Señor Jesús no tenía las causas de la muerte, que era el pecado. Todo aquel que peca muere. Pero nuestro Señor Jesús no pecó, por tanto no tenía que morir. La muerte no le iba a alcanzar. Es más, si leéis, por ejemplo, también en el libro de Hechos, nos dice que es el autor de la vida. Él tiene el poder para crear. O sea, que no tenía lo que causa la muerte, por la cual todos vosotros vais a morir. Y es el dueño de la vida, por tanto tiene el dominio sobre la vida y sobre la muerte. Lo que nos está diciendo entonces es que si el Señor muere es porque Él quiere morir. Su muerte no es natural, es sobrenatural. Y si seguimos profundizando, nos dice, como nos dice en este pasaje también, que nuestro Señor Jesús muere la muerte de otros. Sí, el que muere en la cruz es Él. Nuestro Señor Jesús muere y está entre los muertos por 3 días. Pero no es su muerte, porque Él es el autor de la vida. No es por sus causas, porque Él está sin pecado. Si Él muere es porque quiere morir en esa horrible cruz. No por sus pecados, sino por los pecados de su pueblo. No porque se la arrebatan, sino porque Él la entrega. En todo tiempo, en todo momento, nuestro Señor Jesús es consciente de su razón, de su fin en este mundo. Toda su vida, toda su vida está centrada en esta motivación. Si miráis el Evangelio de Juan, capítulo 7, el versículo 6, 8, 30, capítulo 8, versículo 20, capítulo 12, versículo 23, 27, capítulo 13, versículo 1, capítulo 17, versículo 1, en Lucas 24, constantemente, es necesario. Y una vez más nos dice, y otra vez le volvió a recordar lo que ya le había instruido en otras veces, es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos entender nosotros en nuestros conceptos? No está diciendo aquí nada especial acerca de la muerte o del engaño, de la imagen o la imaginación ficticia acerca de la muerte, no. Yo he venido a este mundo, aun cuando no merezco morir porque estoy sin pecado. Porque es la voluntad del Padre que yo muera. Porque yo lo quiero entregar por mí mismo. Porque no voy a morir mi muerte, sino la muerte de otros por la causa de sus propios pecados. La muerte no solamente fue la voluntad del Padre. El Señor Jesús vino porque así se decidió en la eternidad por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu. Sino que además, fijaros bien, y esto es crucial para la fe cristiana, la muerte fue una exigencia del Padre. El Señor Jesús no muere por honor. Me habéis mancillado, entonces yo lucharé por... como nosotros en medio de un amor desenfrenado, porque han mancillado mi honor, mi nombre o no sé qué cosa. No murió por honor. El Señor Jesús no murió por causa del diablo. No vino para entregar no sé qué cosa dicen algunos al diablo. Tenemos en cierta ocasión que el Señor Jesús, una de las tantas veces que estaba anunciando es necesario que yo vaya y muera, que el fervoroso Pedro se levanta y le dice al Señor que esto no te acontezca, no lo vamos a permitir. Después de que ha hecho una confesión gloriosa acerca del origen del Hijo, de Cristo. ¿Y sabéis lo que le responde nuestro Señor Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Lo que nos está mostrando
si esto es así, que Pedro estaba hablando por la boca de Satanás, es que Satanás no estaba buscando la muerte de Cristo, estaba evitando la muerte de Cristo. El Padre busca la muerte de su Hijo. Y el diablo, engañando o seduciendo a Pedro, evita o quiere evitar que el Señor Jesús muera. Esto nos cambia el sistema. A mí me trastorna el mensaje de las Escrituras, porque yo veo que la gente está sufriendo y dolorida y vertiendo lágrimas y cera en las calles, porque nuestro Señor Jesús muere, cuando la Escritura me está diciendo que Él la entrega voluntariamente y que el Padre está contento y satisfecho. ¿Por qué está demandando y exigiendo Dios el Padre la muerte de su Hijo? No es sino para quitar la ira y cumplir la demanda de justicia divina. No podemos negar que el Padre ama con amor eterno a su Hijo y que la comunión gloriosa, el Señor Jesús lo dice en cierto momento en la oración, devuélveme la gloria que yo tenía contigo desde la eternidad. Pero también nos dice la Escritura, todos lo sabéis muy bien, que nuestro Dios ha amado al mundo. Y de tal manera ha amado a hombres y mujeres como tú y como yo, que ha sido capaz de exigir la muerte de su Hijo en una cruz, por amor a ti, por amor a mí. La muerte del Señor Jesús es el cumplimiento de la justicia de Dios. Está pagando su demanda. No está exigiendo nada el diablo que no puede exigir, no está exigiendo nada el mundo y el honor, no es por una causa de ejemplaridad, sino que el Padre dice: es necesario que mi Hijo muera para que mi ira santa y justa sea completada y pagada. Por eso es que cuando el Padre mira a su Hijo en ese momento del bautismo y después en el monte de la transfiguración, no puede sino revelar ese sentimiento divino. He aquí a mi Hijo amado, en el cual yo estoy satisfecho y complacido. La muerte del Señor Jesús es necesaria. Fue una necesidad para cumplir lo que se estaba demandando. Pedro la quiso evitar y fue censurado. No la evitéis vosotros. No lloréis, en un sentido, por la muerte de nuestro Señor Jesús. Llorar por vuestro estado espiritual, por vuestra condición delante del Padre. ¿No entendéis que si vuestro estado es tal cual es y no hay una paga por esos pecados, seréis condenados por toda la eternidad? ¿Cómo es posible que la gente toque un manto y un palo de escayola? ¿Cómo es posible que lloren ante una imagen llevada por ruedas? ¿Es que acaso no se dan cuenta de que la muerte de Cristo es necesaria para que sus pecados sean eliminados delante del Padre? Vemos a nuestro Señor Jesucristo en el monte y lo escuchamos en la cruz y nos damos cuenta qué inmenso dolor produjo en Él, pero qué inmensa satisfacción de cumplir y satisfacer las demandas. La muerte de Cristo que nosotros celebramos es una muerte totalmente distinta a la que el mundo en estas fechas están señalando. Ellos esconden su pecado en una religión y superstición. Nosotros eliminamos el pecado delante del Padre. Hay unas implicaciones importantes. La muerte de Cristo, la venida del Señor Jesús para morir, es el centro de la historia. Si queréis un punto crucial, un Big Bang espiritual en vuestras vidas y en la vida del universo, es la muerte de Cristo. No lo hace la creación, no lo hace la formación del hombre,
No. El centro de todo, de lo que se explaya toda la eternidad y estalla en un solo punto para esparcirse durante toda la eternidad otra vez, es que un día, por voluntad divina, nuestro Señor Jesús vino y se entregó para ser clavado y despreciado en una cruz. Y eso lo ha cambiado todo. Es la redención del hombre. Lo que nosotros miramos no en esta superstición de Semana Santa, sino en la riqueza de las Escrituras, es que nuestro Señor Jesús fue maltratado y odiado y despreciado, pero cuando estaba en la cruz dijo, ya está, consumado es. Ahora sí. La muerte del Señor Jesús en la cruz es la centralidad del mensaje del Evangelio. Por eso Pablo nos dice en 1 Corintios, cuando yo vine a vosotros, cuando yo vine a vosotros no vine con poder y con habilidades, sabiduría. No, mi mensaje era sencillo y directo. Cristo y Él crucificado. Lo que el mundo necesita saber y oír no es el adorno, la parafernalia de unas fiestas. Lo que ellos necesitan saber es que nuestro Señor Jesús vino a morir y que la esperanza del hombre, la entrada en el cielo, es su muerte. Y que por tanto nosotros veneramos ese día que nuestro Señor Jesucristo decidió entregarse a sí mismo. Nos duele ver a Cristo crucificado. Nos duele mirar las Escrituras. Cada vez que llegamos a cierto capítulo de los Evangelios, casi más de la mitad del Evangelio de Juan, que está centrado en la preparación de esa muerte, cuando llegamos a nuestro Señor Jesús crucificado en la cruz, no nos duele la sangre que vierte por su cuerpo en primer lugar, el sufrimiento que tuvo que llevar, los golpes que le daban la espalda, sus espinas, todo eso es secundario. Lo que realmente te tiene que doler a ti y me tiene que doler a mí es que Él está allí por mi causa, que fueron mis pecados. Pero cuando entonces yo descubro que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a morir en la cruz por mis pecados, entonces es como cambia el Evangelio. Cuando empiezo a descubrir que mi vida está en Cristo, que yo muero cuando Él muere, pero que yo resucito cuando Él resucita. Y que su entrada en el cielo es la preparación de mi gloria. Por tanto, nos gozamos en la muerte de Cristo, porque se implica mi salvación y mi gloria, y la tuya. Sea quien seas, estés como estés, no vayas ahora, el próximo año, buscando una imagen de una escayola. Busca el Cristo del Evangelio, tómalo contigo y medita una y otra vez en la muerte de Cristo, porque esa muerte es tu vida y es vida eterna. Amén.